En los últimos días se han multiplicado las voces que hablan de una serie de prácticas de censura en contra de periodistas, ciudadanos y tuiteros, incluso en nuestro país. El caso más grave ha sido el de Campeche, donde el periodista Jorge González fue acusado de incitar al odio y a la violencia, y un juez le ha ordenado pagar una multa de 2 millones de pesos al director de comunicación del estado gobernado por Laida Sansores. Además, el periodista ha sido inhabilitado profesionalmente para ejercer su labor por 2 años, lo que incluye la suspensión de su programa. Otros casos tienen que ver con las denuncias a personas que han criticado a ciertos personajes de la vida pública, como es el caso del senador, perdón, Gerardo Fernández Noroña, quien obligó a un ciudadano a pedirle disculpas por confrontarlo en un salón VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un caso más, también muy polémico, es el de Carla Estrella, una mujer de Sonora que criticó a Karina Barreras, esposa del diputado Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, por considerar que había obtenido una candidatura por presión de su marido, el actual presidente de la Cámara. Por esa acción considerada como violencia política de género, la ciudadana tendrá que pagar una multa y pedir disculpas. Se han multiplicado también las denuncias y resoluciones judiciales por violencia política de género en contra de periodistas y comunicadores como Héctor de Mauleón, denunciado por la ex consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, así como en contra de la actriz y conductora Laisha Wilkins. Hay que decir que Laisha no hizo más que contestar a un tuit de Aristegui Noticias, digamos, era una nota de Aristegui Noticias que ella tuiteó, donde simplemente se reía de un título que se le puso a una noticia en la que se llamaba Dora la Censuradora a una de las candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si algo ha llamado la atención es que en todos estos casos que les he mencionado y otros más que hay por ahí, los demandados han sido, más bien los demandantes han sido figuras vinculadas al oficialismo. Sobre este tema escribió su más reciente columna Gerardo Esquivel, académico del Colmex, economista, quien critica el que una serie de personajes de la vida pública en nuestro país tengan la piel muy delgada y se muestren muy sensibles a la crítica. Y de eso quiero hablar hoy con Gerardo Esquivel. Y Gerardo, te agradezco mucho que estés con nosotros en el octágono. Al contrario, Hernán, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con todo tu auditor. Gerardo, dices en tu columna muy claramente, ya empieza a aparecer un patrón en contra de la libertad de expresión de ciudadanos y periodistas. Esto quiere decir que el problema va más allá de una simple sensibilidad a la crítica. Yo mismo como periodista estoy enfrentando procesos judiciales, por eso también obviamente este tema me interesa. ¿A qué atribuyes o qué crees que está pasando? Mira, yo creo que es una mezcla, primero, de un grupo de políticos que efectivamente son extraordinariamente sensibles a los comentarios que les hacen pues, en las redes sociales, en Twitter, ni más ni menos. Imagínate que tú te dedicaras a revisar y a contestar o a demandar a la gente que tuitea cosas en contra tuya, como en tu caso, como en el mío, como en el caso de otras personas que por una u otra razón estamos participando en la vida pública, pues a eso está expuesto uno, con mucha más razón una persona que además pidió el voto ciudadano, ¿no? O que fue electo, que tiene una representación ciudadana y que es un diputado, un senador, un candidato a algún puesto político, pues está expuesto a eso. Esa es parte de digamos, de lo que conlleva también la responsabilidad también que tiene un candidato que resulta triunfador, en fin. Y resulta entonces que tenemos este grupo de personajes de la vida pública que han sido extraordinariamente sensibles y que están utilizando, también eso hay que decirlo, instrumentos e instituciones que también están coadyuvando en esta dirección, y eso creo que es lo preocupante, ¿no? O sea, no solo es que hay individuos que están
reaccionando de esta manera, sino que instituciones que están contribuyendo, ya sea en el caso, por ejemplo, que mencionaste de Carla Estrella, que es la persona que criticó a una diputada de Sonora, sugiriendo, ni siquiera diciendo, sugiriendo que podía haber sido resultado de la presión política de su marido, que está siendo sujeta a una resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ya es una decisión que ya trasciende al individuo que hizo la denuncia, que es donde empieza todo, pero también ya incluye a instancias colegiadas, en este caso, que están coadyuvando en esta dirección, y que creo que eso es lo preocupante. Entonces, creo que tenemos esos casos, tenemos casos de jueces que han tomado resoluciones en una dirección, ¿no?, u otra, ¿no? Es el caso del juez o jueza que, por ejemplo, vinculó a proceso al periodista de Campeche, al señor González, del exdirector del diario Tribuna. Está el caso de la otra jueza que también lo está acusando y que lo condenó a pagar 2 millones de pesos en otra demanda, en este caso no un tema de la gobernadora, sino un tema me parece que era el vocero del gobierno del estado. En fin, ya están otras instancias que son el resultado, pues un poco, digamos, puede ser una mezcla de la sensibilidad de estos individuos con una concentración del poder por parte del partido oficial, que ha generado una situación en la cual instancias que debieran ser, pues, de alguna manera imparciales, están tomando partido, ¿no?, o están siendo condescendientes con miembros de la vida pública y de la vida política del país, y están de alguna manera siendo copartícipes de este proceso. Y eso es un poco lo preocupante, ¿no? Claro. Es lo preocupante porque ya son muchos casos, todos los que ya has mencionado, más otros que se han ido sumando. Preocupa un poco por la libertad de expresión de ciudadanos y en particular de periodistas, incluyendo tu caso, por supuesto, Hernán, que ha sido un caso, pues, muy lamentable, y en el que reconozco todo tu trabajo y tu valentía al enfrentar un proceso de esta naturaleza frente a individuos que son, pues, muy poderosos, ¿no? Te lo agradezco mucho, Gerardo. Ahora, dices en tu columna, a los políticos actuales les falta colmillo y les sobra soberbia. No, no lo dices con todas sus letras a qué políticos en particular te está refiriendo, pero ciertamente todos los que han promovido estas demandas, estos procesos, son políticos del oficialismo. ¿Qué está pasando? Que hay un incremento de la censura en políticos de un partido cuyo líder y fundador, Andrés Manuel López Obrador, siempre se opuso abierta y claramente a cualquier práctica de censura y la condenó además enérgicamente de gobiernos anteriores. ¿Por qué estos políticos no están siguiendo el ejemplo de López Obrador, a pesar de que pertenecen a ese partido y siempre pues le profesan respeto al expresidente? Pues es un poco eso que justo mencionabas, les falta colmillo, ¿no?, político. El expresidente entendía muy bien que así es la vida pública, que así, digamos, es parte del proceso, ¿no? Imagínate que alguien como López Obrador hubiera estado demandando, denunciando a gente que le dice cosas todo el tiempo, incluso cuando no tenía ninguna responsabilidad pública. Pues él sabe que eso era, pues, primero, una pérdida de tiempo innecesario, que no tenía que someter a los ciudadanos a una situación de esa naturaleza. Entonces, el expresidente tenía ese colmillo, y el presidente y él mismo no tenía la soberbia de impedir que alguien lo hiciera. Él sabe que así es. Cuando uno entra a estas cosas, uno tiene que estar dispuesto a soportar el calor, digamos, de los debates, de las discusiones, de los comentarios ofensivos incluso, que le pueden hacer a uno respecto incluso al físico, a las opiniones, a todo lo que a lo que involucra. Así es un poco, es muy difícil de contener eso en las redes sociales, sobre todo ahora, pero pues si tuvieras el colmillo suficiente no estarías gastando tu poder político en esas discusiones, en esas cosas que son triviales, que alimentan quizá el ego, ¿no? En el caso del senador Noroña, pues quizá le alimenta el ego poder ir a la Cámara de Senadores y sentar a alguien a su lado y forzarlo a disculparse públicamente por una situación en la cual, pues, fue una discusión quizá acalorada, quizá al calor de una situación más complicada, pero que no pasa de ser, pues, una exposición de posturas políticas. Lo mismo pasa con Laisha Wilkins. Pues, ¿cuál es su delito? Haber tuiteado y haberse reído de
de un título, pues es absurdo que los agentes políticos del país estén discutiendo esas cosas, que estén preocupándose por esos temas. Es la sensibilidad que, insisto, que demuestran, una hipersensibilidad, y que, pues, como decía en mi columna, antes los políticos de antes llamaban a ser como los elefantes, ¿no? Tener la piel gruesa, tener colmillo, tener las orejas grandes, decían, para poder escuchar a la población, tener buena memoria para recordarse de los compromisos que habían hecho en campaña. Estos políticos de ahora, al menos los que están promoviendo estas denuncias, pues demuestran muy poco colmillo, mucha sensibilidad, y creo que se les revierte en su vida pública porque quedan de alguna manera expuestos como individuos pues que no toleran la crítica y que son muy sensibles y que en ese sentido terminan perjudicando a la ciudadanía y limitando su libertad de expresión, ¿no? Totalmente. Ahora, hay un elemento que hay que señalar. Gran parte de estos casos tienen que ver con acusaciones de violencia política de género. En un momento donde tenemos a una presidenta mujer, donde tenemos a mujeres en puestos políticos muy relevantes, donde hay un movimiento feminista fuerte, se estaría utilizando esta causa, obviamente loable, legítima, para como un instrumento de censura, digamos, para callar a voces disidentes. Bueno, ese es parte del tema, que es un instrumento muy importante y qué bueno que exista. Me parece que ha sido importante, ¿no?, en casos anteriores donde se ha utilizado, ¿no? En Eh, general ha sido mal utilizado, diría yo, Pues Gerardo. es posible, digamos, hay una frontera un poco gris, digamos, pero ha habido casos donde ha sido, recordemos que incluso se censuró al presidente López Obrador por las expresiones que hizo respecto a la candidata Xochitl Gálvez, de alguna manera. En fin, hay otros casos donde se podría utilizar y me parece que es deseable que exista. Lo que es grave en este caso es que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está que había venido tomando decisiones y había venido estableciendo una cierta jurisprudencia, que haya cambiado incluso sus criterios. Ese fue el caso, por ejemplo, el caso de este tuit de donde se ríe Laisha Wilkins del encabezado titulado Dora la censuradora. Cabe señalar que ya se había llevado un caso ante los medios, justamente por el encabezado del medio noticioso, si no mal recuerdo, y se había resuelto que eso no era una violencia política de género, porque violencia política de género tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con impedir que algunas personas puedan acceder a sus derechos y que puedan ser candidatas, que puedan estar humillando u ofendiendo repetidamente a alguien por razones de ser mujer simplemente. Y entonces se usan esos casos, no se usan el caso en el que pues, un ciudadano emite una opinión política, incluso si fuera partidista, pues si no tiene una cierta connotación, digamos, de interrumpir o de reducir sus derechos, pues eso había resuelto ya el tribunal antes, y ahora en esta última decisión en donde condena a la ciudadana Estrella por el tema de la diputada de Sonora, que es esposa del presidente de la Cámara de Diputados, pues cambia de alguna manera su criterio, y eso es lo extraño, y es donde yo creo que, insisto, ya trasciende a las personas que denuncian, ya incluye a organismos, en este caso colegiados, órganos colegiados, que están tomando decisiones que perjudican a la ciudadanía. Y es ahí donde yo creo que ya pues, se está generando un entorno donde creo que es importante poner un alto, alzar la voz, y quizás sería deseable que autoridades del país pues expresaran un poco su preocupación también ante esto. Y estoy pensando evidentemente en la presidenta de la República, pero también estoy pensando en la presidenta del partido Morena, que pues, es el partido más grande, más importante, que pueda hacer un llamado a sus políticos a la mesura, ¿no? A no actuar y buscar y promover estas Claro. acciones en contra de la ciudadanía y de los periodistas. Gerardo, pues qué bueno que voces como la tuya estén señalando esto. Vamos a seguir dándole seguimiento. Es clave para todos vivir en un país con libertad de expresión plena. Muchas gracias por estar en el octavo. Al contrario, muchas gracias, Hernán. Un saludo nuevamente a ti y a toda la audiencia.